Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Mucho gusto de verlos. Feliz inicio de semana, este 15 de agosto de 2022. Vamos a continuar con la clase del día viernes y vamos a hablar, voy a compartir la presentación. Nos hemos quedado en la parte de la ideología. Bueno, habíamos visto varias clasificaciones, ¿no?, de las coaliciones, y la primera de las cuales ya la abordamos, ¿no?, que era desde el punto de vista, vamos a pensar, voy a poner aquí, ¿no?, para tener el referente, ¿no?, por el ámbito en el que se desarrolla, ¿no? Y habíamos dicho los tipos de clasificaciones en ese sentido y las diferencias, en donde las coaliciones electorales, digamos, la diferencia más importante se da en los efectos jurídicos que tienen. Las coaliciones electorales que tienen un revestimiento, vamos a decirlo así, una formalidad jurídica que los vincula, que vincula a los partidos que son parte de la coalición. A diferencia de las legislativas, que normalmente, aunque son producto, generalmente, no así por fuerza, ¿no? Y pusimos el ejemplo del Pacto por México en 2012, que fue una coalición legislativa que no estuvo precedida de una coalición electoral. Hubo algunos partidos que participaron en la coalición electoral, pero que no fueron, bueno, que fueron parte de la coalición legislativa, pero se añadieron otros. Y las coaliciones de gobierno que tienen especial importancia en los parlamentos, ¿no? No son los únicos. Hablé en algunos presidencialismos, como en Uruguay, de la coalición del Frente Amplio, pero bueno, más allá de eso, importa saber, ¿no?, esta parte de los tipos de coaliciones y, como decía, sus efectos jurídicos. En las coaliciones de gobierno, aunque no tienen un acuerdo jurídico político formal vinculante, los efectos que producen sí, debido a que, estoy reiterando, ¿no?, una serie de ideas que había comentado el día viernes, debido a que es esta la manera en que pueden formarse gobiernos, ¿no? Si la coalición se rompe o si no existe, entonces no es posible que se nombre a un primer ministro, ministra y su gabinete, ¿no? Y las coaliciones electorales tienen efectos jurídicos porque pueden ser o no el fiel de la balanza para que una reforma sea o no aprobada, de tal suerte que tienen también una importancia específica. Y entonces ahora hablemos de las ideologías, y con ello quiero hacer una digresión un poco, porque es un tema que me parece que es interesante, sobre todo actualmente, ¿no? Las ideologías me parece que han resurgido en algún sentido, o están resurgiendo, y está resurgiendo con ello la lucha, digamos, la disputa ideológica. Otra de las cosas que dijimos el día viernes, ¿no?, fue que, voy a poner aquí, voy a quitar aquí el reloj. Ah, no, ahí tengo un reloj. Es que luego, si no tengo reloj, no estoy como muy no voy calculando mi tiempo. Decía, pues, empezamos con comencé con una crítica, ¿no? Con una crítica a un modelo que concibe a los partidos políticos, sobre todo, y de alguna manera casi como nada más, y con ello la lógica de las coaliciones, como actores racionales que buscan maximizar sus utilidades, ¿no? Su utilidad electoral o su utilidad, vimos, ¿no?, una clasificación: utilidad electoral, utilidad en el gobierno, utilidad en en la política pública, ¿no? Que es como una clasificación ampliada de esta idea de la racionalidad de los partidos, pero que finalmente lo que buscan es maximizar algo, ¿no? Y por lo tanto, realmente importan poco las ideologías. Esta, curiosamente, es una ideología que empezó a ganar, que empezó a tomar fuerza a partir de los años 90. No es casualidad. ¿Qué pasa en los años 90? ¿Qué pasa en el 89? Cae el muro de Berlín. Y con ello, aunque ya había estado el debate en la esfera pública, pero toma fuerza la idea de que las ideologías ya no orientan el que hacen los partidos, ¿no? Entonces, por eso digo, vale la pena hacer una pequeña digresión. Primero, definir un poco qué es la ideología, qué son y cómo fue este proceso, ¿no?, a partir de que el triunfo, digamos, del modelo norteamericano se diluyó en la idea de la discusión política, la idea de que las ideologías eran importantes y orientaban en algún sentido la acción de las personas, ¿no? Entonces, bueno, lo más fácil para mí sería nada más decir derecha-izquierda, esa dicotomía, y poner algunas características, pero me interesa hablar de
insisto, la ideología como una forma, un concepto. Bueno, ahorita lo digo. Entonces, bueno, las ideologías o la ideología tiene como varias definiciones, tiene varios elementos, ¿no? Sus inicios son del siglo XVIII. Oh, sorpresa, ¿no? Con la Ilustración, no es cierto, XIX. Y propiamente con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte quería hacer una ciencia de las ideas, ¿no? Y le encarga a un filósofo que se llama Dessut de Tracy que conciba una manera de separar las ideas científicas, las ideas verdaderas, de las que no lo eran. En una primera acepción, que no tuvo como mucho éxito tampoco, pero en una primera acepción, la ideología es la ciencia de las ideas. Y la ciencia de las ideas, tratando de establecer qué eran las ideas verdaderas, las ideas científicas. Esa es una primera dimensión de la ideología, que insisto, no tuvo mucho éxito, en realidad quedó en desuso. Y luego viene el coco de muchas personas, el coco en el sentido de se les aparece, ¿no? En la noche y les da miedo, ¿no? Y echan agua bendita. Marx, ¿no? Y Marx, en su exposición, ya sea en el Capital, ya sea en un libro que se llama La ideología alemana, dio definiciones de la ideología, ¿no? Y la más certera, quizás, es aquella en donde él expone la idea de la cámara oscura. ¿Qué pasa con la cámara oscura? Los procedimientos, yo no sé de óptica, ¿no? Así que voy a dar una generalización. Pero el procedimiento a partir del cual nosotros vemos, ya sea en nuestro ojo, ya sea en una cámara fotográfica, la imagen pasa por un proceso que invierte, o sea, por alguna razón, que insisto, yo no sé de óptica, la imagen que primero se nos presenta en nuestro cerebro está invertida y después hay un mecanismo que la pone en como es, digamos, ¿no? Algo así, no me hagan mucho caso, insisto, porque no sé de óptica. El chiste es que Marx pensaba que la ideología era esto, era una falsa representación de la realidad, que se veía al revés, que se veía invertida. El trabajo de su teoría, entre otros, era, por un lado, hacer consciente a las clases sociales, sobre todo a la clase obrera, de su posición de clase. Y por otro lado, al hacerlos conscientes, entonces que vieran la realidad tal cual era, no como la presentaba el sistema capitalista, que era como hacerte creer que tienes libertad, pero no la tienes. Y entonces eso te desmoviliza, o sea, te desmoviliza políticamente, no te organizas. Bueno, entonces el chiste pues es que esta es una definición de ideología que después va a tener mucha influencia, ¿no? Va a tener mucha influencia en la idea de falsa representación de la realidad. ¿Sí? Déjenme verlos. Lo estamos escuchando bien, ¿verdad? No tenemos problema de audio, ¿no? Bueno, entonces, la falsa representación de la realidad es una idea, una conceptualización que tiene mucho éxito, ¿no? Porque además, a partir de los años, ¿qué será? Bueno, en todo el siglo XX, hasta los 90, el marxismo tiene una influencia importante en Europa y en otros lugares, ¿no? En Europa, en el sentido de orientar a los partidos obreros, ¿no? Inclusive en México hubo partidos de masas, por ahí Carlos nos comentó de un candidato a un partido comunista, un partido socialista, que tenía sus pugnas, ¿eh? Y son interesantes esas pugnas, tanto así que México fue un actor central de esas pugnas en la izquierda, ¿no? Vino exiliado León Trotsky de la Revolución Rusa, ¿no? Aquí lo persiguieron. David Alfaro Siqueiros participó en un intento de linchamiento de Trotsky, ¿no? Porque era enemigo del estalinismo y entonces, bueno, estaba ahí hay un museo que sí les recomiendo que visiten, ¿no? La Museo Casa de León Trotsky en Coyoacán. Pero bueno, el chiste es que pues había una pugna, pero decía el marxismo y la ideología que vamos a decir de izquierda, lo que sea que eso signifique, hay mucha bibliografía interesante con relación a esto, pero empieza a tener una fuerza importante en Europa, en México, ¿no? Los partidos de masas, los partidos obreros, los partidos socialistas, comunistas, ¿no? Y empiezan a definir un rumbo, digamos, un rumbo no necesariamente alternativo al capitalismo, pero un rumbo distinto.
¿sí? Y claro, tienen un asidero, no solo ideológico, sino político en la Unión Soviética, en la entonces llamada Unión Soviética. No es, insisto, no es monolítico, ¿no? No es que todos los partidos de izquierda ni toda la izquierda sea soviética. Hay críticas, hay unos que son leninistas inclusive, ¿no? Ahí está, por ejemplo, hablando de México, José Revueltas, que él no era estalinista para nada, ¿no? Carlos Monsiváis tampoco era estalinista, entonces no toda la izquierda era estalinista, solo quiero decir eso, ¿no? Hay un libro que les recomiendo que se llama La historia de la izquierda en México, escrito por Carlos Illades, que está bastante interesante. Bueno, el chiste, pues, es que hay esta idea de un sistema social, político, jurídico diferente, y en donde hay una crítica al propio modelo capitalista. Y después viene la Segunda Guerra Mundial, y esto tiene estoy haciendo simplificaciones históricas, desde luego, porque suceden en otras cosas, vienen los fascismos y esto, ¿no? Pero voy a obviar esa parte, no que no sea interesante ni que sea importante, pero la voy a obviar únicamente para centrar la discusión en la parte de derecha e izquierda, ¿no? Entonces viene la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo en dos bloques, ¿no? Había los países no alineados, pero otra vez, sigo simplificando, en dos bloques, ¿no? El que estaba más alineado hacia los Estados Unidos y su modelo de desarrollo capitalista, y el que estaba más alineado a la Unión Soviética y su modelo socialista, lo que sea que eso signifique. Les voy a recomendar un texto sobre esto, que se llama ¿Qué era el socialismo y por qué fracasó? Publicado por la colección Umbrales del Fondo de Cultura Económica. Ahorita se me olvidó la autora, es una antropóloga, ¿no? Que tiene estudios muy interesantes, pero el nombre ahorita se me escapó. Pero ese libro, bueno, cuenta un poco de cómo como medio de producción, como paradigma, pues estaba destinado al fracaso, ¿no? El chiste, pues, es que hay esta partición del mundo, pero no solo es una partición del mundo de, bueno, unos son soviéticos y otros son pro-gringos, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que incluso en Occidente, en la parte pro-estadounidense, también hay partidos que se definen desde la izquierda, no necesariamente pro-soviéticos, pero sí como izquierda, como una alternativa, ¿no? Mañana que voy a hablar de Italia, los partidos comunistas en Italia, en Alemania, ¿no? Tienen una importancia específica. Hablé del caso de México, aquí no tienen tanta importancia porque pues eran una pantomima, digamos, ¿no? No tenían posibilidades de competencia y muchos inclusive eran partidos satélite. Pero bueno, ahí está. Y ponen en el centro de la discusión una serie de cosas. Y bueno, del lado de la derecha, pues algo un poquito más pro empresa, pro libre comercio, ¿no? Claro, en ese entonces todavía no permeaba de la misma manera. La derecha no era la derecha de ahora. Era una derecha que era pro libre empresa, pero más en un sentido desde el liberalismo clásico, ¿no? El Estado que interviene poco, el dejar hacer, dejar pasar. Esto es importante porque voy a mencionar después cómo esto se transforma, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Pero hay críticas, inclusive, ¿no? Inclusive en el propio Estados Unidos, su modelo de desarrollo, aunque sea capitalista y aunque sea por la libertad económica y desde luego la libertad política, pero en el centro la libertad económica, no deja de haber una política pública de gasto, ¿no? O sea, el Estado gasta, es un Estado más o menos de bienestar, aún en Estados Unidos, ¿no? Un Estado en donde los bienes públicos o se producen muchos bienes públicos, ¿no? Escuelas, salud, etcétera, ¿no? Es el modelo keynesiano que se conoce, ¿no? Pero esto se va transformando a lo largo de los años, también conforme se recrudece la Guerra Fría, y empieza a haber un modelo de desarrollo que se va consolidando en los años 70 y en los años 80. Los años 80 ya rompe, ¿no? Como con esta idea del Estado social, que es la idea del consenso de Washington, ¿no? Una serie de puntos que, entre otras cosas, buscan los recortes al gasto público, quitarle poder a los sindicatos, ¿no? Que había una fuerza sindical importante, y el libre comercio, ¿no? Entonces, este empieza a ser la directriz, el eje a partir del cual se articula la política pública, pero también la ideología, ¿no? Por eso me interesa hablar de esto, ¿no? Porque por un lado tenemos a la izquierda, ¿no? Que criticaba una serie de cosas, relaciones sociales, el papel del derecho, el papel del Estado,
Y por otro lado, un modelo que estaba ahí el Estado, pero que la tensión era qué tanto el Estado puede regular y qué tanto no. Y con el consenso de Washington, el Estado, y con ello la derecha, adquiere una nueva dimensión, porque el Estado tiene una función, ¿no? A partir de este consenso de Washington, que es crear mercados. O sea, es necesario el Estado, a diferencia de lo que propone el liberalismo clásico, el Estado importa. El Estado importa para crear y proteger la propiedad privada, proteger a los mercados y crear bienes privados donde había bienes públicos, ¿no? Y permea en México también esto. Pero no es nada más una instrumentación de una política pública, sino una idea de quién es el Estado, quiénes son los partidos políticos, quiénes son los actores políticos, y no es casualidad que con esto empiece a adquirir una dimensión importante, igualmente el mercado en todo, ¿no? Se traslada a toda la lógica, digamos, y se traslada a la academia, pues las academias, muchas de las funcionarios públicos que luego ocupan los cargos burocráticos fueron formados en Chicago, ¿no? Los famosos Chicago Boys que articularon muy buena parte de la política pública que luego se instrumentó. Y este componente ideológico de decir, las personas somos maximizadoras de la utilidad. Buscamos, como si fuera un mercado, lo mejor al menor costo, ¿no? El mejor producto al menor costo. Y se traslada, insisto, a la idea de los partidos políticos. Pero todavía estaba ahí la Unión Soviética, que era como un asidero ideológico para la izquierda. Cuando cae el bloque soviético, entonces hay un ensayo que vale la pena, aunque es un poco, afortunadamente equivocado, bastante arrogante, que se llama El fin de la historia, de Francis Fukuyama, lo habrán escuchado, ¿no? ¿Qué propone? Cae el bloque soviético y entonces, ¿qué pasa? Pues que el conflicto político ya no va a ser ideológico, que las ideas ya no importan, que la noción de derecha e izquierda, en esta idea de el papel que juega el Estado, con ello el derecho, qué tanto debe regular, qué no, debe producir bienes públicos, no dice, eso ya no importa, porque triunfó el modelo liberal norteamericano, la democracia liberal, la democracia representativa. Triunfó la derecha, ¿no? Entonces la izquierda, pues en realidad empieza a ser un poquito más descafeinada, ¿no? Empieza a converger en muy buena parte de esta idea de la privatización, de la maximización, ¿no? Y entonces pareciera que los partidos de izquierda, algunos pierden foco y otros pierden totalmente la brújula, ¿no? Y se van haciendo un poquito más cargándose hacia el centro, porque además la idea de todo esto, que es, y decía yo, es una ideología, porque son una serie de ideas que orientan la acción. Entonces, la idea de esto es que pues como se trata de un mercado, lo que se busca es el votante medio, ¿no? Es el centro político, ¿no? Es lo que se pone como el ideal, no las izquierdas, ¿no? Ni las derechas. Bueno, el chiste, pues, es que en esto, pues también se diluye un poco la definición marxista de la falsa representación de la realidad, ¿no? Porque además, en la noción marxista de la falta de representación de la realidad, era, obviamente, ¿no? Quien tenía el dominio de los medios de producción, tenía el dominio político, y entonces eran quienes establecían, legitimaban y reproducían relaciones asimétricas de poder. Esa es la definición marxista, ¿no? Que luego tiene, insisto, mucha importancia en otros autores, Althusser, John Thompson, ¿no? Hay un libro que se llama Ideología y Cultura, publicado por la UAM Xochimilco, que es de John B. Thompson, ¿no? Un libro que yo sí recomiendo muchísimo, ¿no? Y que habla de toda la historia del concepto, y que él, siendo marxista, pues reproduce este concepto de la ideología, no la tenemos todas y todos, la tienen quienes controlan el poder político. ¿Y quiénes controlan el poder político? Quienes controlan el poder económico, ¿no? Lo político está subordinado a lo económico, según esta propuesta. Entonces, en los años 90, como cambia todo esto, cambia la ideología, cambian las tensiones, y empiezas a apuntarse un poco más a la importancia del centro, el Estado tendría que producir mercados y asegurar que funcionasen menos que producir bienes públicos. Vienen otras definiciones de ideología, y una de las más interesantes, ya con los estudios de análisis de discurso, es la que proporciona Teun Van Dijk, un académico de la Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra, que dice, la ideología
son ideas que orientan la acción de las personas, de manera tal que ya no solo es una forma de establecer la dominación, como lo pretendían los marxistas, sino que todas y todas tenemos ideología, porque decía, bueno, aún aquellos quienes no tienen el poder, orientan su acción a partir de una serie de discursos, una serie de representaciones, y eso también son representaciones ideológicas. Esto permite que se pueda definir también a la izquierda como un punto de referencia de orientar la acción y por lo tanto una ideología. Bueno, entonces tenemos estas definiciones, la definición dura, que es la definición marxista, que obviamente va cayendo en desuso conforme gana, digamos, la Guerra Fría en Norteamérica y su modelo, y esta otra idea, en donde sin negar la importancia de las ideologías, lo hace expansivo, ¿no? Lo hace expansivo a aquellos que también orientan su acción independientemente si tienen o no el poder, ¿sí? Bueno, entonces tenemos dos cosas, ¿no? La conceptualización y la importancia que pueden tener. La idea de los 90 y todavía de los años, bueno, de los 90, era que las ideologías, todavía existe esto y voy a llegar a eso, ¿no? Que las ideologías no son realmente importantes porque finalmente los partidos buscan lo mismo, buscan ganar, ¿no? Hablamos de la problemática que eso tiene para la lógica de las coaliciones. Entonces, bueno, el chiste es que se viene esta impronta, ¿no? De que las ideologías son irrelevantes para definir el curso de acción de los partidos políticos. Luego Norberto Bobbio, todavía en los 90, escribió un libro que se llama Derecha e Izquierda y dice, no, sigue teniendo sentido hablar de estos dos polos, ¿no? Y bueno, luego vienen los ataques terroristas, ¿no? A Nueva York y la guerra contra el terrorismo y otra polarización, ¿no? El chiste es que lo que hemos visto conforme vienen crisis económicas, 2008, crisis en España, vimos surgimiento de partidos que querían como recuperar el espacio que habían dejado otras agrupaciones. Hablamos del Partido Socialista Obrero por el lado de la izquierda y Podemos, ¿no? Como ese emergente, esa fuerza emergente que buscaba recuperar esta parte. Y por el lado de la derecha, pues Vox, ¿no? Que trata de recuperar, porque la derecha también se descafeinó un poco también, ¿no? O sea, en el sentido de converger hacia el centro es como, bueno, no vamos a ser tan radicales en ciertos aspectos, ni unos ni otros. Y entonces, bueno, esas problemáticas vienen a ser llenadas, o esos vacíos vienen a ser llenados por otros actores políticos, ¿no? La Liga en Italia y otras agrupaciones, ¿no? Los Forza Italia de Berlusconi y así, ¿no? Fratelli de Italia, etcétera. En Grecia tiene su parte con Spiras, ¿no? Con el movimiento que conquista el poder en algún momento, aunque fue breve, pero era la lógica de responder a las crisis económicas. Entonces, a partir de las crisis económicas y la crisis del sistema, que había sido el sistema triunfante, digamos, a partir de los años 80, vuelve la discusión. Entonces, a lo que voy con esto es que la discusión sobre las ideologías vuelve a tener sentido, ¿no? A la academia no le gusta mucho. La academia sigue estando muy nutrida por las ideas, digamos, norteamericanas, ¿no? La academia imperante, digamos, todavía en el derecho un poco, aunque el derecho no se mete mucho con eso, pero la ciencia política, ¿no? Entonces, la ciencia política muy, muy desorientada, y ahorita yo sí los veo como muy perdidos, ¿no? Y entonces, ¿qué empiezan? ¿Qué empiezan a decir, no? ¿Qué es Vox? Populismo. ¿Qué es Podemos? Populismo. ¿Qué es Trump? Populismo. ¿Qué es, cómo se llama? Berlusconi, populismo. ¿Qué es Evo Morales? Populismo. O sea, todo lo que no nos gusta y lo que no sabemos cómo clasificar es populismo, porque se sale de la idea, ¿no? Se sale de la idea del centro, de las ideologías que no importan, del votante medio, de la racionalidad. Entonces, me salgo de la realidad. Bueno, yo ahorita, quizás si me viera un académico de estos, diría, porque llegan al extremo, imagínense, eso es feo, ¿no? Con tal de defender una idea, llegan al extremo de decir jueces populistas, periodistas populistas, entonces van a decir académicos populistas. Yo no estoy haciendo una apología al populismo, existe y hay libros, les recomiendo uno de Nadia Urbinati que se llama Yo el Estado, que habla de este tema, ¿no? Pero el chiste es que lo que se ve es que las ideologías vuelven a tener importancia. Lo que pasa es que hacen disonancia con el discurso público dominante, ¿no? No se quiere ver una lucha
en ese sentido, porque hay una defensa de un modelo que ha permitido construir la arquitectura institucional, que no está mal, por cierto, ¿no? La arquitectura institucional pensada en los sistemas, inclusive mexicanos, electorales, es pensada en que los partidos son esencialmente lo mismo y que lo único que falta es las reglas del juego, definirlas claramente, ¿sí? Entonces, pues, sí, esto es disonante, ¿no? Porque las ideologías no tendrían que ser algo que importase. Y cuando empiezan a importar, entonces populismo y la otra palabra mágica, polarización, la terrible, la indeseable polarización, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, no necesariamente está mal tampoco, porque la polarización, por lo menos, hace explícitas posiciones políticas, diferencias. ¿Y qué es la democracia si no diferencias? Diferencias culturales, diferencias ideológicas en toda la extensión de la palabra, ¿no? Es decir, diferentes formas en que se orienta la acción política de los individuos. Lo que pasa es que este modelo no pensaba que hubiera tal cosa como la acción política. Había mucha despolitización de por medio. Entonces, cuando se vuelve a repolitizar, pues hace cortocircuito, ¿no? En algunas personas, ¿no? Y entonces se empiezan estas definiciones como muy ligeras. Y todo es populismo, ¿no? Todo lo que no sea la racionalidad pensada de esta manera, ¿no? Pero, afortunadamente, pues no nos quedamos ahí, ¿no? Y entonces decimos, resurgen las tensiones sociales, resurgen, y a ver, no todo para bien, ¿eh? O sea, el hecho de que haya polarización no quiere decir que esté bien, quiere decir que se ponen en tensión muchas cosas, y entre ellas la democracia misma. Las crisis de las democracias representativas son también como poner en tensión un modelo fallido. Y ahí están los Berlusconis, y ahí están los Salvinis, y ahí están, ¿no? Los Trump, que dicen, son las élites económicas las que deciden todo, y los depauperados, los verdaderos depositarios, no solo del poder, no solo apelando a la soberanía, sino apelando al pueblo originario, ¿no? Cosa que no existe, pero esta es la idea de hagamos a América grande nuevamente, ¿no? Recuperemos Italia. Es esto, es la idea de Vox también, ¿no? Como una idea, un discurso antiinmigrante, pero por otro lado también vemos la pugna por construir bienes públicos, ¿no? Por todo el despojo que había. Entonces ahí vemos tensiones. Y con ello, solo para decir, vuelve a tener sentido hablar de ideologías, aunque no está resuelta la cosa, ¿no? También habíamos hablado, y aquí están unas de las cosas de las ideas de las coaliciones contra natura. Las coaliciones, entonces, pueden ser coaliciones de derecha, ¿no? Cuando aglutinan, esto fue muy visible, por ejemplo, en las elecciones colombianas, de las cuales Carlos Oropesa nos mostró que sabe mucho, ¿no? La derecha formó un bloque en la segunda vuelta, un bloque fuerte, ¿no? Para oponerse a Petro, pero la izquierda también, ¿no? Va a suceder en Brasil, ¿no? Entonces, esas fuerzas aglutinan de alguna manera la discusión y ponen en tensión diferencias importantes. Y luego el centro, ¿no? Que es como yo no me quiero definir en ninguno de los dos polos, porque no es conveniente, se piensa todavía, ¿no? Estratégicamente. Entonces, el centro. La verdad es que el centro normalmente va hacia la derecha, ¿no? Pero no es como algo muy bien visto tampoco, ¿no? Y las coaliciones antinatura, que de esas vemos a cada rato, sobre todo aquí en México. ¿Cómo es posible que un partido que en sus orígenes que se definía de esta manera se coaligue? Y es que esto es mucho más difícil, ¿no? Cuando yo dije, la idea de la racionalidad no es el paradigma, no quiere decir que no define algunas cosas, tiene desde luego algunos elementos que se pueden recuperar, y las coaliciones antinatura muchas veces tienen como eje, ¿no? Pues un cálculo electoral, decir, bueno, no importa, superamos nuestras diferencias, ya sea, depende del tipo de coalición de que se trate, ¿no? Ya sea para formar gobierno, Italia, un desastre absoluto, porque se rompen las coaliciones. Pero bueno, ¿no? O en México, para efectos electorales, coaliciones electorales que en principio nos dirían, bueno, pero ¿por qué se incluyó? ¿Qué ganan? ¿Pierden más de lo que ganan? ¿Qué hay detrás de eso, no? O ideológicamente inconsistentes, no solo es que se alíe la derecha con la izquierda, sino que no está muy claro, ¿no?
Es lo que le pasa, por ejemplo, en Italia, volviendo al ejemplo de Italia, al movimiento 5 estrellas, que bien se puede alinear con la Liga, que bien puede ser con otros, ¿no? Que bien puede ser con Democracia Cristiana, o sea, no es como muy identificable el tipo de coalición de que se trata. Entonces, las ideologías también definen algunas coaliciones y algunas otras inclusive para mal, porque muchos nos quedamos así de, ¿qué hacen coaligándose así? ¿Por qué se coaligan? ¿No? Y entonces hace cortocircuito, como había dicho, ¿no? Bueno, déjenme, voy a la siguiente diapositiva. Entonces, obviamente, cuando más distancia ideológica, esto también lo vimos de alguna manera el viernes, ¿no? Más distancia ideológica hay entre partidos, pues es más difícil que se coaliguen y lleguen a acuerdos, ¿no? Porque son, ya habíamos dicho, la ideología definida por Thun van Dijk es ideas que orientan la acción política. Pues si tenemos formas diferentes para orientar nuestra acción política, vamos a tener resultados distintos de política pública, diferentes ideas de qué es lo que debe de hacer el Estado. Entonces, va a ser distinto. Entonces, también habrá el elemento cálculo, ¿no? ¿Qué tanto me conviene? Si la coherencia ideológica es importante o no. Entonces, como dice aquí, se considera la viabilidad, según Sartori, ¿no? Entonces, bueno, desde otra perspectiva, puede haber apariencias de diferencia ideológica o coyunturales, ¿no? Que la coyuntural, la cosa es, se pueden superar ciertas barreras ideológicas, si las hubiera, como la coalición en España de Podemos y Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que hay una cierta consistencia, pero que en realidad Podemos le disputaba el aspecto ideológico al PSOE, pero dadas las circunstancias coyunturales, se coaligaron, ¿no? De sobrevivencia, pues hay partidos que, pues en México, pues yo necesito conservar el registro y soy parte de una coalición, ¿no? Pluralismo, ¿no? Partidos que en realidad no tienen una noción ideológica, un faro ideológico muy definido, y entonces pues se coaligan con lo que sea, ¿no? Un partido catch all, atrapa todo, como podría ser el PRI, por ejemplo, ¿no? O por estrategia, las distintas coaliciones estratégicas, ¿no? Que aquí también pueden encontrar puntos de convergencia, ¿no? Bueno, y relacionado con esto, pues lo que perdura, ¿no? Las desorganizadas, ¿no? Que no tienen programas en común, que tienen mayor libertad y que son efímeras. Y que pueden ser, las electorales tienen su revestimiento jurídico que hace que no se rompan para efectos electorales, pero que quizás no perduren, que no se trasladen a la legislación, por ejemplo, ¿no? O que en la siguiente elección ya no se coaligue. En las coaliciones de gobiernos donde más visible se ve cuando son desorganizadas y efímeras, y otra vez pongo el caso paradigmático de Italia, ¿no? Duraderas y sólidas, que son raras porque generan efectos, ¿no? Organizativos, políticos, y entonces persisten. Y esa persistencia es, digamos, poco probable, ¿no? Pero también pasa. Bueno, las coaliciones se forman. ¿Cuáles son los factores que influyen, no? Obviamente el número de partidos, ya sea del sistema. Cuando hay muchos partidos hay fragmentación, dependiendo también del tipo de coalición, todo va ligado, ¿no? Dependiendo del tipo de coalición, entonces el número de partidos influirá o no en la posibilidad de que se formen coaliciones. En principio, un sistema de pluripartidistas, o sea, que tiene muchos partidos, que es competitivo, dando por descontado que son democráticos, entonces las coaliciones tenderán a formarse, ¿no? Sean electorales, sean legislativas, sean de gobierno. Las tradiciones nacionales, qué tanto los partidos, por ejemplo, Estados Unidos es un país cuya tradición política es eminentemente bipartidista, ¿no? Entonces, obviamente, al ser eminentemente bipartidista, las coaliciones pues no tienen mucho sentido, ¿no? O en donde aún habiendo más de 2 o 3 o 4 partidos, haya como un núcleo fuerte que impida la formación de coaliciones, ¿no? Porque cada uno de los partidos, pasa en Francia, por ejemplo, cada uno de los partidos, el Partido Socialista no se alió, por ejemplo, con Macron, ¿no? Compitieron y no lo hubieran hecho, ¿no? Jean-Luc Mélenchon, que compitió él solo, no hubiera habido forma que se coaligara, y mucho menos con la derecha. Circunstancias históricas y desde luego las reglas importan, como en Italia, ¿no? Vuelvo al ejemplo. Bueno, ahora, elementos, estas ideas, ¿no? De la dominancia
de alguna coalición, igualmente qué tan distantes son ideológicamente y otra vez las reglas. No solo que lo permitan, sino que por las propias reglas electorales de la competencia sea una forma adecuada para acceder al poder el formar una coalición. Entonces, según Pane Bianco, una coalición dominante son aquellas que se forman por las élites que controlan los partidos, ¿no? Los dirigentes, los miembros del Congreso, dirigentes intermedios y medios patrocinadores del partido. Pane Bianco define a los partidos como organizaciones, ¿no? Y como toda organización, pues tiene un liderazgo. Entonces, ese liderazgo son quienes controlan las coaliciones finalmente, ¿no? Definen los acuerdos electorales, las selecciones de candidaturas, brindan su apoyo legislativo, contribuyen o no al ejercicio de gobierno, ¿no? Pero en realidad quienes deciden esto son las élites, ¿no? Entonces, aquí hay otra vez esto que decíamos, ¿no? La distancia entre las élites y la militancia en este sentido, o las y los electores, ¿no? Y sus efectos para esto, ¿sí? La distancia ideológica que nos permite entender la fragmentación del sistema de partidos. Los sistemas muy fragmentados, ¿no? Tendrán distancias ideológicas importantes. No es esto necesariamente malo, ¿no? Porque se hacen evidentes posiciones, pero entonces también obviamente la volatilidad, la competitividad, la polarización, que puede ser coyuntural, son elementos que harán que existan o no coaliciones, ¿no? A mayor volatilidad, a mayor polarización, menos factible, menos probable es que se formen coaliciones, sobre todo coaliciones entre partidos que tienen una distancia ideológica importante, ¿no? Entonces, esto también se traslada, obviamente, a el peso del Congreso, a las dimensiones de los partidos, ¿no? Y las reglas importan, ¿no? Esto que he dicho, o sea, si bien es cierto que la definición de democracia que critiqué piensa que la democracia son reglas y nada más, cosa que no es cierto, pero sí es una dimensión. La democracia sí necesita reglas, necesita quienes las apliquen, necesita instituciones. No solo es eso, por eso dije, hay conflicto político que se dirime de conformidad con reglas y valores. Pero a final de cuentas, las reglas, la arquitectura jurídica, política, pues importan, ¿no? Y entonces es cómo transformamos cargos de representación. Bueno, cómo la voluntad popular se transforma en cargos de representación y de gobierno. Y esto también nos lleva a entender a los partidos políticos, creo que ya lo había dicho en la clase anterior, como mediadores, ¿no? Mediadores entre la sociedad, los actores políticos y los cargos de representación y de gobierno. Entonces, esta función de mediación la ejercen los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos son los vehículos a partir de los cuales se logra la representación, se logran los cargos de gobierno, y entonces sirven, insisto, como como un intermediario, ¿no? Pero, y esto es importante cuando estoy hablando de democracia, esa intermediación tiene que suceder de manera tal, de manera idealmente, ¿no? Idealmente, esa intermediación tiene que suceder de manera tal que sea fiel reflejo, fiel representante de la pluralidad social, ¿no? Lo cual rompe un poco con esta lógica de las ideologías de los partidos políticos, en el sentido de que con la idea de la racionalidad de los partidos políticos, en el sentido de que la racionalidad les llevaría a escoger sus candidaturas sin ningún otro, digamos, sin ninguna otra lógica que la maximización de la utilidad, ¿no? Y hasta ahí decimos, bueno, pues si las reglas así lo permiten, pero si el encargo que tienen los partidos políticos es reflejar la pluralidad social, y reflejar la pluralidad social va más allá, ¿no? De únicamente la pluralidad de ideas, ¿no? Como lo pensarían los liberales, ¿no? Los liberales norteamericanos dirán, bueno, pues todas las ideas, en principio, son válidas y se respetan. Acá sería la pluralidad social en el sentido de la representación de todos los intereses, la representación de todas las personas y de todas las diferencias socioculturales. Pero bueno, esto solo para decir de los partidos políticos y su tarea en la democracia y su importancia.
y desde luego sus fallas, porque cuando no representan, pues entonces tenemos ese problema, ¿no? Pero bueno, entonces el sistema electoral importa en el sentido que puede definir cómo se lleva a cabo la representación política, ¿no? Y para el caso de las coaliciones, vamos a distinguir en los sistemas electorales, ¿no? Los tipo mayoritario, proporcional y mixto, y otros factores tales como la doble vuelta, en donde puede o no importar la idea de las coaliciones, desde luego la representación proporcional y las circunscripciones. Hablamos del caso mexicano, como cuando empiezan los partidos a tener una importancia específica, ¿no? En temas de representación, ¿no? La reforma de los años 70, entonces los partidos también, en la idea de representación y con ello la idea de coaliciones empieza a tener sentido, ¿no? Sí hablamos de esto en la clase pasada, de la reforma de los 70 y la RP y la importancia de los partidos, porque luego puede ser que lo haya dicho en otra clase y ahorita ya me confundí. Pero bueno, si no lo dije, me dicen, ¿no? Porque vamos a hablar de coaliciones electorales en México, ¿no? Una coalición electoral en principio tiene sentido, o sea, importa, a partir de que pueda tener efectos en el sistema electoral. ¿Puede haber coaliciones, no? En sistemas no democráticos, sí, las hubo, ¿no? Lo dijimos, que menos que una coalición era una candidatura común y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero en realidad las coaliciones tienen sentido en cuanto empieza a tener efectos en el sistema electoral, en cuanto a los cargos que se dirimen, que se logran, ¿no? Y que se transformen en asientos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se han regulado las coaliciones? Esto es interesante, ¿no? Porque México, cuando Sartori hace su clasificación de los sistemas de partidos, él dice, bueno, los sistemas de partidos pueden ser competitivos o no competitivos, según las reglas. Es una clasificación formalista, ¿no? Sartori está bien, pero tiene sus límites. Pero bueno, el chiste es que dice que las reglas permitan la competencia. ¿Qué es competencia? Pues que cualquier partido político, de conformidad con las reglas, pueda ganar. Entonces, hay competitivos y no competitivos, pero aún, dice, hay otros sistemas, y en realidad está hablando del mexicano, que sin ser competitivos, ¿no? Sin ser democráticos, tienen un sistema de partidos, o sea, hay partidos políticos, hay reglas, lo que pasa es que las reglas no permiten la competencia, pero hay coaliciones. ¿Qué pasa? Este es el sistema de partido hegemónico, ¿no? Hago una precisión con esto, porque luego se confunde en tiempos recientes, ¿no? La idea de los sistemas, de los sistemas de partido hegemónico. Un partido hegemónico no es resultado de los resultados electorales nada más, es resultado de cómo están dispuestas las reglas para que siempre gane el mismo partido. Lo traigo a colación, no por defender nada, sino para hacer una precisión conceptual, porque ahora que hay un partido predominante, que hay un partido que gana, por las razones que sean, nos puede no gustar, pero gana, y se dice, es el partido hegemónico. Es que no es el partido hegemónico, es el partido mayoritario, es el partido que ahorita gana, pero las reglas no están hechas para que siempre gane ese partido, de manera tal que no podemos hablar de hegemonía, podemos hablar de que tiene mayor rédito electoral y pues las circunstancias serán muchas y podrán no gustarnos, o sí, pero no es un partido hegemónico. Bueno, entonces, decía pues, un sistema de partido hegemónico no competitivo, del que pasó México, a uno de un pluralismo limitado. 5 partidos políticos, ¿no? Pero cuando vemos ese rompimiento, ¿no? Esa idea de que ya hay competencia electoral, entonces racionalmente decimos, la racionalidad no es que sea el diablo tampoco, ¿no? No soy yo, no vengo a pontificar en contra de las realidades, en contra de la racionalidad, y así como dije, el coco de Marx, para mí el coco es esta idea, ¿no? Entonces a mí se me aparecen las noches mis fantasmas, ¿no? Entre otros, son esos, ¿no? La racionalidad instrumental es lo que me persigue a mí, lo que me da pesadillas. Es a lo que le echo agua bendita y le pongo la cruz así. No soy religioso, estoy haciendo una broma, ¿no? El chiste, pues, es que la racionalidad sí explica algunas cosas. Tampoco es el demonio en todo sentido, ¿no? Y entonces, claro, habiendo un sistema competitivo, la idea de coaligarse tiene más sentido.
por el rédito electoral que eso supone. Eso no puede salir de una bueno, de la idea, ¿no? No puede salir de la idea de las coaliciones. Tampoco podemos pensar que las coaliciones solo son ideológicas. Tampoco que no son nunca. O sea, hay distintos elementos a considerar, como vimos, ¿no? Coyunturas, cuestiones históricas, así sucesivamente. Entonces, son muchos los factores. Pero bueno, entonces, cuando México transita de un sistema a otro, cuando transita a un sistema competitivo, pues tienen más sentido las coaliciones, que no obstante, ya estaban reguladas, ¿no? En las leyes electorales. Entonces, vemos esta primera legislación en el 46, donde los partidos se podían coaligar. No había mucho sentido para coaligarse, porque pues no ganabas, ¿no? Pero bueno, estaba la posibilidad. Por eso Sartori tuvo problemas a la hora de clasificar a México, ¿no? Era no competitivo, pero había un sistema de partidos. Era no competitivo, pero había leyes electorales. Y era no competitivo porque las reglas estaban, insisto, dispuestas para que siempre ganara el mismo, ¿no? Eso es lo que lo hacía no competitivo. Entonces, bueno, estaba la posibilidad de la coalición y tendría que suceder en un convenio, ¿no? Que se celebrase 90 días antes de la elección y se tenían que hacer públicas las bases de la coalición, ¿sí? Y bueno, en las denominaciones no se podían utilizar partido nacional, confederación de partidos, coalición, a menos que reuniera los requisitos de ley. Luego, en 1951 lo mismo, ¿no? Y el requisito era que se inscribiese ante la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes tenían el monopolio, digamos, de las elecciones, eran quienes organizaban las elecciones. La Secretaría de Gobernación, ¿no? De hecho, es una de las cuestiones en los 90 que la ciudadanización de los órganos electorales pues, se saca de la Secretaría de Gobernación la facultad para organizar y arbitrar las elecciones. Y bueno, esta legislación, ¿no? Luego, la idea de coaliciones para una sola elección, limitado, ¿no? Igualmente en el 63. Aquí vemos como que hay un continuo, ¿no? En las coaliciones. Obviamente, la idea de inscribir las coaliciones sigue, ¿no? Acompañar la solicitud de registro. Aquí estamos viendo, son coaliciones electorales, ¿no? Que es, digamos, como jurídicamente ha sido como el derrotero, ha sido la dirección que ha seguido, ¿no? Y entonces, obviamente, con las formalidades legales, ¿no? Una solicitud de registro, bases, finalidades y la idea de los derechos, las prerrogativas, las obligaciones. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del 77 ya es más robusta, ¿no? Por los efectos que tiene en la organización político-partidista, en el sistema electoral mexicano, ¿sí? Y aquí vemos, no solo es cómo se va a regular de manera distinta las coaliciones, sino que ya empiezan a tener un poco más de sentido. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales se introduce la idea de la representación proporcional. Y, como ustedes saben, la representación proporcional en un sistema que todavía no era competitivo, pero que había una potencial, bueno, no había un potencial, había votantes que no estaban de acuerdo siempre con el partido hegemónico, no ganaba por el 100% de los votos. Los otros votos no contaban mucho, y entonces aquí empiezan a contar, porque aquí se traduce, como decía, en representación, en el sentido de que los escaños ya no se reparten solo por el que gana el distrito, ¿no? Sino que un porcentaje de la votación se va a los partidos minoritarios, y entonces ya tiene sentido no solo el voto, la representación, sino tiene sentido las coaliciones, ¿no? Empiezan a tener sentido, pues, ¿no? Entonces, se celebran convenios de coalición entre dos o más partidos y también para tipo de elección, presidentes, senadores, diputados, en los principios tanto mayoría relativa como representación proporcional, ¿no? Aquí con un añadido, un registro y emblema, ¿no? Los candidatos de las coaliciones. Los votos son para la coalición, salvo que los partidos convengan que los votos se atribuyan a uno de los partidos coaligados, ¿no? Y ahí ya vamos a ver pues, modalidades de voto, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí?
porque ya llevamos 50 minutos de clase, con ello llegamos a la mitad o a 3/4 del módulo, así que, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios que deseen formular hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, otros de los componentes de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, ¿no? La coalición se forma, esto es una definición pues más o menos fácil de entender, ¿no? Con 2 o más partidos políticos, postula sus propios candidatos, ¿sí? Y las modalidades, eso lo vamos a ver porque ya la ley contemporánea diferencia los tipos de coaliciones de conformidad con el número de candidaturas que se postulen, ¿sí? Pero parciales o totales, ¿no? Las coaliciones. Obviamente serán totales, pues aquellas que sean todos los candidatos, candidatas para los puestos de representación y de gobierno, ¿no? En las elecciones de diputados, las coaliciones, dice, será para todas las circunscripciones plurinominales, tienen que estar registradas, ¿no? Se debe de cumplir con el artículo 54 de la Constitución, y en los distritos uninominales podrán ser parciales, hay como esta diferenciación. Luego, ya con una formalidad jurídica, ¿no? Del convenio de coalición, ¿no? ¿Qué elección? Los candidatos, los cargos, la declaración de cómo se van a distribuir los votos, si es que se van a distribuir, cuáles van a ser los emblemas de la coalición y los colores, cómo los integrantes van a ejercer sus prerrogativas y así sucesivamente, ¿no? Igualmente, aquí vamos a ver, se presenta a la Comisión Federal Electoral, seguía siendo el monopolio de la Secretaría de Gobernación, a más tardar la temporalidad, ¿no? La primera semana de marzo del año de la elección. Pueden suscitarse para elecciones extraordinarias también, y la idea de no poder postular candidatos propios. Esta idea es importante porque va a continuar, digamos, ¿no? Ahorita lo vemos, ¿no? No poder postular candidatos propios donde ya había candidatos de coalición en donde se forman parte, ¿no? Y termina la coalición cuando termina el proceso electoral, ¿sí? Ya. Luego, sin que haya coalición, aquí está la diferencia. Y esta diferencia me interesa, me importa, permítame, pero me importa esta diferencia, ya es que tengo aquí mis distractores en la oficina. Curiosamente, luego tengo menos distractores en casa que en la oficina, ¿no? Decía, pues, en las coaliciones, lo que vamos a ver es un acuerdo jurídico vinculante distinto de las candidaturas comunes. Porque aquí, esto es la ley del 77, ¿eh? Esto conviene tenerlo como presente, porque hay una diferencia sustancial que tiene que ver con lo jurídico. Las coaliciones tienen una formalidad, la exigen, la requieren, pero también los partidos, ¿no? Pueden, sin que haya coalición, pueden postular a una candidatura común, que fue lo que pasó esta pantomima a la que nos referimos en 82, ¿fue, Carlos? No, en 76, con López Portillo, ¿no? Y los votos se cuentan para cada uno de los partidos políticos, o sea, vamos a suponerlo. Ahorita, por cierto, no se puede, salvo en las entidades federativas, pero vamos a suponer que compañero Carlos, para no decir yo, ¿no? Se postula por un partido. Y la posibilidad era, sin necesidad de que hubiera, sí, en el 76 López Portillo, gracias, sin necesidad de que hubiera un convenio de coalición, el partido X, Y y Z también lo postulan, ¿no? Nada más que aquí la diferencia es que cuando te postula la coalición, los votos se cuentan para la coalición, a menos que en el convenio se diga, pues los votos contarán para cada partido de la siguiente forma, ¿no? En cambio acá era como de el partido X, el partido Y y el partido Z postularon al mismo candidato, y si yo voto por X, el voto se computa para X. Si yo voto por Y, el voto se computa para Y, aunque sea el mismo candidato, ¿sí? Entonces, esa es como una diferencia. Luego viene, sí, César Guilebaldo. Sí, maestro, una pregunta. ¿Qué ocurriría en ese caso? Digamos que ocurre la candidatura común para elecciones presidenciales.
Si una persona pensando que es coalición marca las 2 o 3 casillas de los partidos que postulan el mismo candidato, ¿qué efectos tendría? ¿Se anula el voto o cómo se reparte ese? Bueno, actualmente a nivel federal no son posibles las candidaturas comunes, solo subsisten en las entidades federativas. Acá tendría que ser mediante un convenio de coalición, ¿no? Los efectos, si se marca, o sea, pensando que son de coalición y no lo son, porque, o sea, la única manera ahorita de postular candidaturas así es por convenio de coalición, ¿no? No hay candidaturas comunes. Si hubiera, no se anula, o sea, si yo, por ejemplo, en el caso que decía de Carlos, ¿no? Y el partido político, o los mismos partidos políticos postulan al mismo candidato y yo marco los 3, pero estoy votando por el mismo candidato. No se anulan los votos en ese sentido, ¿no? Ahí el problema está decidir a favor de qué partidos se van a computar. Si es el presidente de la República, no hay problema, ¿no? Si son diputados, senadores, ahí tenemos problemas para efectos de representación proporcional. Sí, Carlos. Buen día, doctor. Buen inicio de semana a todas y a todos. Para complementar tu respuesta a nuestro compañero. Sí. Efectivamente, lo que llega a suceder, doctor, tú lo sabes, es que entre más amplia es una coalición, el umbral de error va creciendo. Claro. Si son 3 o 4 partidos, pues un ciudadano que haya escuchado la propaganda electoral y más o menos asocia, sucede que puede marcar solo uno, puede marcar 2, puede marcar 3, o si son 4, puede marcar los 4. Pero ¿qué sucedió? Quiero citarles el ejemplo de la elección del 2018, 2012, ¿qué llegó a pasar en esas elecciones? Que en las coaliciones normalmente se iban acompañando PRI, PANAL y Verde. Habían construido generalmente coaliciones estos 3 partidos. Y cuando el Verde decide salirse de esa coalición para pasarse a otra, mucha gente que era votante de esa coalición se quedó con esa inercia. Y entonces en la siguiente elección seguían votando PRI, PANAL y Verde, pero el Verde ya estaba en otra coalición. ¿Qué pasaba con ese voto? Ahí se anula, porque la intención de la coalición, pues son 3, votas de manera correcta por 2, pero si te equivocabas en uno, te anulaban el voto a la hora de hacer el cómputo en las casillas y en los mismos consejos distritales. Si se pedía la revisión, si la coalición era de 3 o de 4 partidos, pero te equivocabas en uno, se anulaba el voto, doctor. Claro, lo que pasa es que es la eficacia y la certeza del voto, ¿no? O sea, el acto es eficaz en tanto hay una congruencia. Si yo marco 2 partidos y esos forman parte de la coalición, es muy manifiesta la intención y con ello la certeza de cuál es mi voluntad de voto. Si se rompe esa lógica porque marco 2 y 1 que son diferentes, entonces ya efectivamente no sabemos por quién tenías la intención de votar y por lo tanto no se puede contabilizar para efectos electorales, ¿no? Salomón Gorostieta, por favor. Buenos días. Buenos días. Para complementar la duda del compañero de ese momento, como bien dice el doctor, en las entidades sí existió, al menos aquí en la del Estado de México, la candidatura común, sí. pero era al revés de como lo veíamos en anteriores elecciones. Ahora sí la candidatura común venía en un solo recuadro con los emblemas de los partidos y la coalición pues venía al revés, no como si fuera una candidatura común. Entonces, al votar en la candidatura común, pues votaba por los 3 partidos. Sí. Aquí gracias. Aquí lo que vamos a ver son 2 cosas, porque por un lado está la idea de la certeza del voto que decíamos, ¿no? Bueno, si yo puedo no saber que un candidato va en coalición y entonces marco 2 emblemas. Si esos emblemas hay una congruencia entre las candidaturas, entonces no hay problema. Pero decía, ¿por qué no en un mismo recuadro a los partidos que forman parte de la coalición? Y ahí había dudas porque decía, es que luego para efectos ¿cómo se llama? De repartir las curules, ¿no?
queda un poco al arbitrio de los partidos políticos. Luego, para efectos también de las, o sea, como ustedes saben, los votos tienen efectos en cuanto hacia las prerrogativas, ¿no? Y entonces, cómo les contabilizan, si esto puede significar que un partido conserve su registro por ser parte de la coalición, y entonces sería una especie de fraude a la ley, ¿no? Digamos, porque pues votar por la coalición, pero en realidad era un partido que por sí solo no hubiera obtenido el 3% que requiere a partir de la reforma de 2014 para conservar el registro. Entonces, por eso se decidió separar, ¿no? Digamos, los partidos. Pero bueno, ahorita nada más lo digo para efectos de esto que está saliendo, porque bueno, pues el análisis histórico nos sirve porque hay continuidades, ¿no? Pero definitivamente esto ha supuesto reformas, ¿no? Ha supuesto maneras de pensar, por un lado, garantizar la certeza, la eficacia del voto, sin confundir al elector, que ese es el otro elemento, porque entonces ya se decide, bueno, pero ¿por quién voto? ¿Voto por uno, voto por los tres, ¿no? Y ese dice, no, pues siempre y cuando haya coherencia en cuanto a la candidatura que se postula en coalición, no hay problema, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Luego de los 70, ¿no? La reforma del 76 como no resuelve el problema, no resuelve el problema ni a nivel institucional ni a nivel credibilidad democrática. Y vienen las elecciones en 85, y en los 80 ya había como varios visos, ¿no? Varias acusaciones cada vez más fuertes de fraude electoral. Y entonces, en esta reforma de 86-87, ya cuando se crea el TRICOEL, ¿no? Tribunal de lo Contencioso Electoral, con facultades acotadas, pero bueno, se crea una instancia jurisdiccional. También hay una modificación en las coaliciones. Esto es bien interesante porque hay un efecto no deseado. Ya el régimen estaba desgastado, ya había como, y el candidato que se perfilaba para ser el candidato a la presidencia del partido oficial no era un particular líder político carismático, con arrastre, no era más bien un funcionario técnico, había sido secretario de, en ese entonces, planeación y presupuesto, que sería algo así como, pues que sería como Hacienda, de alguna manera, ¿no? Pero no era un candidato que digan, híjole, qué presencia política tiene. Y entonces hay una reforma posterior a la elección en el año 86, porque en esa candidatura, bueno, en esa presidencia, 82-86, hay otro elemento coyuntural que es los sismos de 85, ¿no? Que pues demuestran que el régimen está totalmente rebasado, que ya no tiene capacidad, que no tiene credibilidad y que no es eficiente, que no es eficaz. Entonces esa reforma, decía, tiene una consecuencia no deseada, porque era como para tratar de darle un poquito de desfogue, ¿no? Se convocan a foros académicos, a periodistas, ¿no? A distintas personas para que se hiciera una reforma que permitiese aminorar el descontento y que ese descontento se pudiera más o menos canalizar por medio de las urnas. Pero se establecen muchas reglas dentro del propio colegio electoral en donde paralelamente se le da más fuerza al partido mayoritario. Y con eso, lo que se buscaba era que el partido mayoritario obtuviera la mayoría absoluta. Pero también eso significaba que los partidos, en ese entonces satélites y minoritarios, tenían un menor peso, lo cual, estratégicamente hablando, les da motivos para coaligarse. Son efectos no deseados, porque en ese momento no se estaba pensando que en 88 vendría una ruptura interna del partido hegemónico, en donde habría una candidatura que iba a disputarle el poder a la candidatura oficial y que iba a formarse una coalición. Pero esta reforma es lo que de muchos sentidos le permite ser a esa coalición. Porque uno de los partidos ahí que eran como satélites y que ya no ve como mucho sentido en pertenecer, en serle fiel, digamos, al otro partido, porque ya lo que ellos obtenían a cambio de esa fidelidad no era mucho, es que le permiten registrarse a ese candidato que, pues en 88, tiene una fuerza muy importante y resultados electorales que siempre serán controversiales. El chiste, pues, es que esto va a propiciar otras reformas, pero lo importante es que aquí, en ese momento, en 88, el Frente Democrático Nacional como coalición adquiere un peso específico, porque aunque no gana, formalmente hablando,
le disputa de manera muy clara el poder al partido hegemónico, lo rompe, ¿no? Lo rompe completamente, rompe su lógica, rompe su poder. Y aunque no gana formalmente hablando, hay un cisma fuerte, ¿no? Y bueno, eso con el Código Federal Electoral, pero así se regulan las coaliciones, ¿no? Formarlo por partidos políticos y decía, será para, y esto es el continuo, ¿no? Para todas las circunscripciones plurinominales y acreditar que se participa con diputados de mayoría relativa, al menos en 2/3 partes de los 300 distritos, ¿no? Igualmente, un convenio de coalición, ya con estos, digamos, requisitos, estos son continuidades, porque vamos a ver que en la Ley General de Partidos Políticos se contempla lo relativo al convenio de coalición, ¿no? ¿Qué partidos lo forman? ¿Qué elección? ¿Qué candidatos? Con su nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, cargos, los emblemas, ¿no? La forma en que van a ejercer las prerrogativas de manera conjunta, cómo se distribuye el financiamiento público, ¿sí? Aquí ya estamos hablando a partir del 77 de la idea del financiamiento público como uno de los ejes, los partidos políticos como entidades de interés público, ¿no? Y el orden de prelación, esto es importante para los efectos que decíamos, ¿no? Pues las coaliciones también pueden seguir la lógica de qué tal que el partido solo lo está buscando para conservar o no el poder, ¿no? El registro. Entonces, ¿cómo si la coalición, digamos, obtiene un porcentaje de votos, cómo es que se conserva el registro si no se da el supuesto respectivo, ¿no? Y a qué partido político pertenece cada candidato registrado en la coalición. El convenio de coalición, que sigue siendo, ¿no? La Comisión Federal Electoral, en donde, insisto, participaban los partidos, tienen estos que decía efectos no deseados, pero es ante esta que se presenta, ¿no? Sigue dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, la Comisión Federal Electoral es la que dispone lo relativo a el registro y la publicaba en el Diario Oficial de la Federación. Y esta idea de no poder postular candidatos propios donde yo hubiere candidatos de la coalición, ¿no? Esto, insisto, es importante mencionarlo porque hay continuidades. La coalición termina cuando termina la elección, ¿no? O sea, los efectos de que se disuelve, o sea, no tiene efectos ni legislativos necesariamente, aunque se puede formar, no tiene efectos para ulteriores elecciones, ¿no? Conserva sus registros partidos que hayan obtenido así los votos, ¿no? Y la posibilidad, que todavía aquí lo contempla, de las candidaturas comunes, siempre y cuando hubiera consentimiento, por supuesto, de los partidos, ¿no? Del candidato, perdón. La reforma de 2007, que tiene varios componentes y varias cuestiones, ¿no? Se supone que se suprimen algunas diferencias de las coaliciones, ¿no? Primero, cómo se computan los votos que reciben los partidos coaligados. Dice, serán para el candidato y para cada uno de los institutos políticos en alianza, ¿no? Se flexibilizan algunas cuestiones programáticas, ¿no? Para que se formen coaliciones. O sea, la idea era que las coaliciones eran deseables, que respondían a la lógica de la competencia electoral y que estaban bien. Recordemos que en 2006 compitieron coaliciones, ¿no? Me parece que el PRI fue en coalición con el Verde, el PAN no me acuerdo si formó coalición, y PRD, PT y Convergencia formaron la coalición por el bien de todos, ¿no? Que así se llamaba. Entonces, empiezan, o sea, aquí la idea es, conforme los partidos políticos tienen importancia, y eso lo permiten las reglas, entonces se forman coaliciones, porque hay un sentido tanto estratégico, pero también, por ejemplo, la coalición por el bien de todos, había un componente ideológico de por medio, había una convergencia, y no lo digo por el partido que también forma parte, que en ese entonces se llamaba así, Convergencia, ¿no? Una convergencia ideológica, había una cierta idea común, ¿no? Entonces, bueno, tenían esta cuestión, y la reforma, pues, facilita estas cuestiones programáticas, ¿no? Ya no se exigía un programa de gobierno, elaboración de documentos básicos para la formación de coaliciones como antes sí. Entonces, aquí vamos viendo, ¿no? Algunas de las diferencias entre cada una. No me voy a referir a cada una en particular. Aquí se las muestro para que vean a lo que nos referimos de manera general
les dejo tantito así la diapositiva para que más o menos, ¿no? La analicen. Digo, todas estas se ponen a su disposición en el departamento que se encarga de la organización, pues, del diplomado, ¿no? Pero de todas maneras me lo pueden solicitar por correo electrónico quienes así lo quieran, ¿no? Pero bueno, entonces estas, la evolución del marco normativo, igual aquí. Importante, en el COFIPE en 2003, impedimento para coaligarse en su primera elección, que se subsiste. ¿Por qué? Porque son partidos que todavía no han disputado nada y no sabemos si van a obtener. La idea del partido político, como decíamos, es no solo que compita, sino que represente. ¿Y cómo vamos a saber que un partido representa por sí solo algún sector de la población si en su primera elección no compite solo? No lo podemos saber. Entonces, por eso es que en su primera elección no puede coaligarse, ¿no? Bueno, y la reforma político-electoral de 2014, que como saben, pues fue una reforma importante en varios órdenes. En el orden procesal, transforma el el procedimiento especial sancionador, entre otras cosas, ¿no? Es la nacionalización de las autoridades electorales, ¿no? El IFE pasa al INE, bueno, pasa a ser el INE, viene la idea de los soples, y así sucesivamente, pero bueno, entonces se define y se aprueba una ley general de partidos políticos, una ley general de delitos electorales, o sea, se transforma de manera importante el sistema electoral, y entonces, pues, se establecen reglas para los convenios de coalición, prohibición de transferencia de votos, ¿no? Que estas eran, como lo que decía, ¿no? Hay dos ideas, dos pilares que fundamentan la idea de las coaliciones, pero que pueden ser contrapuestas. La idea de la certeza del voto y la idea del beneficio para los partidos políticos. Y pueden ser contrapuestas porque no necesariamente de una se sigue la otra, ¿no? A veces el beneficio para los partidos políticos implica falta de certeza para aquellas que votan, ¿no? Y entonces puede decir, bueno, en la coalición forman parte de estos partidos, pero yo no estoy de acuerdo en este partido que sea parte de mi coalición, entonces yo no le quiero dar el voto a ese. Y entonces la idea de poner a cada uno de los partidos por separado, aunque vayan en coalición, también responde un poco a eso, ¿no? No es quizás la forma más fácil de solventar ese problema, pero es una manera, ¿no?, de introducir esa parte de certeza. Los partidos políticos, si pensamos que uno de los elementos, no nada más, pero uno de los elementos es tener mayor rédito electoral, entonces también la idea de ir todos en coalición y que se compute para todos los partidos un mismo voto, pues les conviene un poco más de lo que les convendría que fueran separados. ¿Y esto qué implica? Que si van separados, también el partido político, como instituto político, independientemente de su coalición, pues tiene que hacer un trabajo ciudadano, ¿no? Tiene que convencer, dice, bueno, en todo caso vota por los 4 o los 3 partidos que forman parte de la coalición, ¿sí? Claro, las coaliciones no son homogéneas, ¿no? No todos los partidos que la conforman tienen el mismo peso, tienen la misma importancia. De hecho, las coaliciones contra natura no solo son en términos ideológicos, sino también en términos de peso político, ¿no? ¿Para qué te coaligas si no te aporta nada? Y si le sumamos el aspecto ideológico, y a este se refirió también Carlos, y otro de nuestros compañeros lo dijo, ¿no? No me acuerdo quién fue, creo que fue Martín García, que le restan un partido político que por ahí de repente se cuele, ¿no? Y pierde credibilidad, pierde fuerza la coalición, ¿no? No solo por el tema ideológico, sino por el tema de qué tanto representa a la elección. Pero bueno, entonces se prohíbe transferencia de votos también por ese sentido, ¿no? Y los efectos cuando, y aquí la diferenciación, ¿no? Partidos políticos que aparecen en la boleta. Y los efectos, pues, que va a tener cuando se marca más de un emblema. Insisto, con esta parte, ¿no? Porque nos lo habían preguntado. ¿Qué efectos tiene? Pues si hay consistencia en cuanto al candidato y la coalición, el voto se computa como válido. Si se rompe esto, como ya no hay certeza de por quién se tenía la intención de votar, entonces se anula el voto. Esta idea de la regulación federal electoral, la representación proporcional, y se eliminan para el nivel federal las candidaturas comunes. Que en buena medida pues también tienen como este elemento de falta de certeza, ¿no? Pero subsiste la ventana en lo que hace a lo local. Bueno, entonces,
Esto, ¿no? Si no hay coalición, los votos son nulos si se marcan 2 o más cuadros. Si hay 2 o más cuadros y hay coalición, se cuenta para el candidato, pero se registra por separado en cuanto hacia los partidos. El voto válido para cuando el elector marca un cuadro que contenga el emblema del partido. ¿Sí? Un solo cuadro. O sea, el hecho de que haya coalición no me obliga como elector a votar por todos los partidos que le integran. Por eso es que digo, esto está interesante porque permite que haya un mosaico amplio de modalidades de voto válido y de refrendarle apoyo o no a los partidos, aun si van en coalición. O sea, yo puedo estar refrendando el apoyo a un partido más no a la coalición y eso se vislumbra en la boleta, ¿no? Como la tacho. Inclusive ni siquiera el partido mayoritario. Bueno, voto nulo, cualquier voto emitido distinto a esas formas, ¿no? En la Ley General de Partidos Políticos, lo mismo, ¿no? Si se marcan por más de una opción de los partidos coaligados, son válidos para el candidato postulado, cuentan como un solo voto y no pueden ser tomados en cuenta, obviamente, para la representación proporcional y las prerrogativas, porque entonces estarían beneficiando a los partidos políticos de esto y es lo que no se quiere, ¿no? No obstante, fue declarado inconstitucional porque no reflejaría la voluntad del electorado. O sea, le rompo la lógica a los partidos políticos, pero también tienen efectos de la representación, ¿no? Que ese es todo el tema también. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, cuando resuelve cuando resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a esto, dice, en lo que se refiere a la creación de un sistema uniforme, dice, uno, ¿qué se exige, no? Solicitud de registro del convenio de coalición, hasta la fecha en que inicie la etapa de pre-campaña. Regulación de coaliciones totales, parciales y flexibles. Ahorita vamos a ver cuáles son las modalidades, ¿no? Pero es el número de candidatos, el porcentaje de candidaturas que se postulen en un mismo proceso y conforme una plataforma. Esa es como la idea de la reforma constitucional atiende a esto, ¿no? Cómo aparecen los emblemas en las boletas, con esta idea de la certeza del sufragio, y que no se coaligue un partido político que es su primera elección en la que compite, ¿no? Luego, las coaliciones son aplicables a procesos federales y locales, hay una regulación en una ley general, y las reglas de los partidos políticos, que dice, sin asignar a las entidades federales para legislar. ¿Es órdenes? ¿Perdón? Ay, es que tienen prendido el micrófono. Miguel Ángel Sánchez, está la 1, 2, 3 de allá para acá. Ay, Caro, es que tienes prendido el micrófono y se... No se jodan, ¿verdad? Bueno. Permítanme, es que se mete la... Ya, entonces decía, pues, el régimen de coaliciones, ¿no? La idea, pues, de participar en elecciones federales o locales y la cuestión que las entidades federativas no se había establecido la prohibición de las candidaturas. Entonces, ahora, como no en la Ley General de Partidos Políticos y no se podían regular a nivel local las coaliciones. Okay. Sí, ok. Perdón. Entonces decía, decía, las legislaturas locales podían pronunciarse con relación a esto, ¿no? Dice, ni siquiera, ni la Ley General de Partidos Políticos, ni la Constitución referido a las coaliciones, ni siquiera cuando en las legislaciones locales se introdujeran disposiciones establecidas por la Constitución, no suponía que en el ámbito local se podían regular lo relativo a las coaliciones, ¿no? Es una regulación de la Constitución y de la Ley General de Partidos Políticos. La idea de una ley general es justamente que regule
que establezca las pautas, digamos, de regulación, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que las entidades federativas no puedan regular respecto de las coaliciones no quiere decir que no puedan referirse a cuestiones relativas al tema de coaliciones, como opera el principio de representación proporcional, por ejemplo, en los órganos legislativos. Entonces, se tiene que definir, ¿no? Y determinar si la autoridad es competente o no, de manera tal, pues, que esta es la declaración de inconstitucionalidad de esta parte, ¿no? De la representación proporcional, de las prerrogativas, ¿no? Y que los partidos, que las legislaturas locales, aunque no pueden regular lo relativo a las coaliciones, sí pueden regular cuestiones que son consecuencias de las coaliciones, tales como la distribución de los asientos de RP en sus legislaciones locales, ¿no? Bueno, las coaliciones electorales en México, aquí pues eran coaliciones con los partidos satélite, que se rompen en 88 con motivo, en parte también, de la reforma del 87 que les comenté. Luego hubo algunas de partidos locales, el Frente Democrático Nacional, que es aquí, por eso decía, cuando los partidos políticos adquieren un peso específico dentro de del espectro político, cuando ya los cargos de representación de gobierno se transforman en asientos, cuando ya las candidaturas se transforman en asientos de representación y o de gobierno, entonces tiene sentido coaligarse, ¿no? Y este Frente Democrático Nacional, que estuvo compuesta, esta coalición, por distintos partidos, ¿no? 5 partidos, ¿sí? Aquí todavía no existía el PRD, pero son sus antecedentes, digamos, ¿no? Luego, en 2000, la Alianza por el Cambio, que gana, además, ¿no? Me parece, ahí hubo un factor interesante, porque hubo una declinación, o sea, no fue propiamente parte de la coalición, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se acordarán, ¿no? Partido color verde con gris, ¿no? Que estaba el Monumento a la Revolución, participó en el 94 y participó participó desde 88, en realidad no sé si sea anterior a los 80, ¿no? Pero en 2000, creo que inclusive pierde el registro, pero el candidato declina su candidatura para favorecer al candidato del PAN, ¿no? No es que no haya competido, estuvo en la boleta, pero él declinó antes y dijo, bueno, mis votos que sean mejor por el otro partido, ¿no? Entonces, bueno, también en esa misma elección compitió la Alianza por México, PRD, Partido del Trabajo, Convergencia, en ese entonces así llamado, Alianza Social, luego una coalición parcial, ahorita vemos esas modalidades, la coalición por el bien de todos a la que me referí, la Alianza por México, hasta el 2000 participó el PAN, con Porfirio Muñoz Ledo, exacto. No quise decir el nombre porque como luego son actores políticos que todavía están aquí, pues. Pero no importa, ¿eh? No importa que lo digan. Yo no los digo, pero ustedes los pueden decir. Luego, Coalición Salvemos a México en 2009 para las intermedias, Primero México, Compromiso por México, Movimiento Progresista, ¿no? Que compitió en las presidenciales, igual que Compromiso por México, Izquierda Progresista, que la coalición flexible, ahorita vemos qué tipo de coaliciones son, ¿no? Aquí, por ejemplo, en 2015, Morena no pudo participar en coalición porque era su primera elección, después de haber obtenido el registro, ellos fueron solos, ¿no? Luego, Luego, es que digo, probablemente no hubiera ido en coalición de todas maneras, ¿no? Porque fue una decisión del Partido de la Revolución Democrática, pero bueno. Luego, Coalición por México al Frente, en 2018, Juntos Haremos Historia y Todos por México, que fueron las coaliciones que compitieron en la última elección. Pero como vemos, entonces ya hay una tendencia, ¿no? Hacia las coaliciones, y no solo a nivel nacional, sino a nivel local también, ¿no? No todas necesariamente congruentes, esa es una problemática, pero las coaliciones son una realidad, son un hecho. Y normalmente ya es poco común ver a partidos que van solitos, en cualquier entidad, en cualquier elección, ¿no? En el 24 estoy seguro que ningún partido, a menos que haya, va a ir en coalición. Todos van a ir en coalición, creo, me parece, ¿no? Bueno, entonces, este es el régimen de las coaliciones, ¿no? Coaliciones para las elecciones de presidente, senadores y diputados por el principio de mayoría relativa,
formar coaliciones los partidos locales para igual ejecutivo y representación, ¿no? No distribuir o transferirse votos mediante convenio, ¿no? Esto está prohibido. Porque ya habíamos visto que en la legislación anterior era posible que se dijera cómo se iban a transferir los votos, si es que así se preveía, ¿no? Cada uno con el emblema, esto que hemos dicho de la certeza, del refrendo que se da a los partidos, y las listas propias, aún en los partidos coaligados, listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, su propia lista a senadores por el mismo principio, ¿no? Aquí la idea de que las coaliciones funcionan para mayoría relativa, ¿no? Tiene efectos electorales, no implica una figura jurídica distinta a la de los partidos, ¿no? Son coaliciones electorales, y entonces no hay otra persona moral. Tipos de coaliciones, totales, parciales y flexibles, que tiene, ¿no? La idea es el porcentaje. Si son todas las candidaturas, las 30 entidades federativas, los 300 distritos electorales, entonces estaremos hablando de una coalición total, ¿no? Una coalición total en donde los partidos coaligados en un mismo proceso, todos sus candidatos bajo una misma plataforma electoral, ¿sí? Ahora, si para una elección federal se postulan en coalición total diputados y senadores, es obligación, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, que también lo hagan para presidente de la República. Lo mismo se replica a nivel local para el jefe del Ejecutivo, ¿sí? Sí se entiende esto, ¿no? O sea, si establecemos una coalición total, o sea, el 100% de los candidatos a nivel federal para los 300 distritos uninominales, para senadores y diputados, bueno, para senadores los correspondientes, ¿no? Y para diputados, los 300, o sea, los que son 128, ¿no? No son 128, son 64, ¿no? Serían los uninominales. Entonces, serán en los 300 uninominales, automáticamente para el presidente de la República y o gobernador o gobernadora, ¿no? La coalición parcial es al menos 50% de los candidatos postulados, al menos. Y entonces estaremos hablando de una parcial. ¿Cuál es el máximo? Pues el 99%, pero no es el 100%, ¿sí? Y la flexible, que es por lo menos 25%, ¿sí? Bueno. Limitantes. Candidatos propios, estos son los continuos que ya hemos visto de la antigua legislación, ¿no? Candidatos propios donde yo hubiera candidatos de la coalición de donde forman parte. No se puede registrar como candidato propio a quien ya ha sido candidato registrado por alguna coalición. No postular como candidatos de la coalición a quien ya ha sido candidato por algún partido político. O sea, es la lógica inversa, ¿no? Si ya soy candidato de coalición, no puedo serlo por un partido político. Si soy de un partido político, no soy de la coalición, ¿sí? Ningún partido registra candidato de otro partido político, a menos que exista una coalición legalmente registrada. Volvemos con la idea de que las coaliciones electorales tienen esta forma jurídica, ¿no? Y la uniformidad. No se puede participar en más de una coalición. O sea, si yo me coaligo con X y Y, no puedo, bueno, para esta con X y Y, para presidente X y Y, pero para senadores con Z y para diputados con M. No. Es la uniformidad, ¿no? El convenio de coalición se tiene que presentar igual, ¿no? La temporalidad, 30 días antes de que inicie el periodo de pre-campaña, ante el INE. Ya estamos hablando, obviamente, esto ya lo conocen, ¿no? De la ciudadanización. Presentar una solicitud de registro del convenio hasta que inicie la fecha de las precampañas, ¿no? O sea, ampliando un poquito el término, ¿no? Se tiene que acreditar que la dirigencia, recuerden que hablamos de pan y bianco, ¿no? O sea, la dirigencia tiene que aprobar la coalición, los órganos aprobaron, los órganos legitimados por la dirigencia partidista, aprobaron la plataforma electoral, el programa de gobierno de la coalición, de la coalición o de uno de los partidos coaligados, que estos partidos aprobaron, postularon, registraron para elección presidencial, diputados, senadores por el principio de mayoría relativa, las candidaturas, ¿no? Se puede modificar después de su registro hasta un día antes el convenio, ¿no? Del periodo de registro de candidatos, ¿sí? Entonces, para contender en elecciones locales también se tiene que acreditar esta aprobación de la Dirección Nacional de los Partidos coaligados. ¿Qué debe contener el convenio de coalición? ¿Qué partidos lo forman? ¿Qué elección? ¿Cómo se seleccionan los candidatos? ¿Cuál es la plataforma electoral y o programa de gobierno?
a qué partido político pertenecen de manera originaria los candidatos de la coalición, ¿sí? Aquí, bueno, iba a introducir un elemento de la representación efectiva, ¿no? Que tuvo sus, digamos, complicaciones, vamos a decirlo, ¿no? Con la idea esta de cómo cómo se repartían, digamos, las curules, ¿no? Y que entonces había sobrerepresentación y los límites de la sobrerepresentación. Pero no me voy a meter en eso, nada más lo voy señalando, ¿no? Plataforma electoral, que los partidos coaligados se sujetan a los topes de gastos de campaña, como si se tratara de un partido político, o sea, no se suman, ¿no? Nos coaligamos para sumar y tener más dinero, ¿no? ¿Quién se ostenta como representante de la coalición si se interponen medios de impugnación? ¿Cuánto aporta cada partido? Y las prerrogativas en radio y televisión. Esto, como saben, ¿no? El 30-70 o 70-30, que también aplica para el financiamiento. Entonces, la coalición obtiene el acceso a radio y televisión, 30% de forma igualitaria, 70% como si se tratara de un solo partido, 70% para cada uno de los partidos, ¿no? O sea, se respeta esa parte, solo el 30%, que es lo que se prorratea, es lo que va a la coalición, ¿no? Financiamiento, lo que decía, los topes de campaña es como si fuera una institución política nada más, y se tiene que señalar cuánto aporta cada partido coaligado, ¿sí? Los medios de impugnación, esto que ya habíamos visto, ¿no? Se designa un autorizado para tales efectos y se puede postular a militantes de otro partido coaligado como candidatos a cargo de elección popular, cuando así lo permita la ley, ¿no? Entonces, bueno, algunas cuestiones relativas al proceso electoral, ¿sí? De fechas, ¿no? El proceso electoral 2021. ¿Cuándo se deben de presentar? Aquí algunas de las fechas relevantes, ¿no? Para las diputaciones. Y esto, el mandato de uniformidad que me interesa, ¿no? Los partidos postulan de manera conjunta la totalidad de candidaturas que se comprenden en su acuerdo, ¿no? O sea, las coaliciones suponen una obligación para que los partidos que las postulan tienen que hacerlo de manera conjunta, unitariamente, en todas las candidaturas que hayan convenido, ¿sí? O sea, no que haya ciertas postulaciones que solo, o sea, bueno, tenemos un convenio parcial, pero en esta solo me respaldan esta, en estas esto, ¿no? Sino para eso se establecen los porcentajes y los tipos de coalición. Entonces, si ya dijimos que pueden ser diferentes por tipo de elección, son iguales en cuanto a sus integrantes, o sea, tienen que coincidir los integrantes. Actuación conjunta en el registro de candidaturas, ¿no? O sea, es insuficiente, como dice aquí, ¿no? Partir de que todos los partidos firman el mismo convenio, porque se tiene que hacer efectiva una disposición, una prohibición, en que un partido no puede participar en más de una coalición. Entonces, podrían formarse muchas. Y eso, además de que podría suponer ventajas indebidas para los partidos políticos, pues también es incerteza, ¿no? Para las personas. ¿Cómo voy a saber en qué coalición? Eso puede llevar a equívocos y desde luego a certeza del sufragio, pero como viene aquí, no se pueden postular candidaturas propias donde yo viene coalición. Esto solo se justifica si se presupone que todos los partidos coligados respaldan como unidad las candidaturas acordadas, ¿no? Entonces, bueno, esto, el tipo de elección, ¿no? De manera sistemática, de manera armónica. Entonces, la condicionante de que se puede celebrar una coalición por tipo de elección en donde debe de mantenerse identidad entre sus miembros. Es el ámbito. No es de que, bueno, a nivel federal, o sea, el tipo de elección no se refiere a la separación de presidentes, senadores, diputados, sino al ámbito territorial. ¿Sí? Esto es importante. En este mandato de uniformidad de las mismas personas que se designaron como candidatos y que no se pueden postular candidatos de otros partidos o celebrar distintos tipos de coalición para un mismo tipo de elección. Y se entiende por tipo de elección, federal, local. De manera tal que no es posible que, bueno, en coalición para la presidencia voy con X y Y, en coalición para la presidencia van X y Z, perdón, para senadores, y en coalición para la diputados van Y y M, ¿no? No. O sea, la uniformidad implica el tipo de elección, como dice aquí, ¿no? Tiene que haber identidad entre sus miembros, o sea, el ámbito en donde tiene lugar, renuevan poderes federales, se refiere a una entidad federativa, no hacia el cargo, ¿no?
Y la idea de postular conjuntamente estas candidaturas, en los casos locales, en las demarcaciones donde así contienden, ¿no? Entonces, esto no implica, bueno, más bien, la idea de que los partidos políticos se coaliguen de manera total en los ayuntamientos, esto como siguiendo la idea, les exige postular la candidatura, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La idea de que si postulas conjuntamente diputados y senadores, entonces también presidente, y en el caso de los ayuntamientos, también a la gubernatura, ¿no? Bueno, esto no quiere decir que los partidos políticos que hayan sido parte de una coalición no tengan que observar este principio de uniformidad, ¿no? Entonces, bueno, esto con relación a las coaliciones. Y pueden renunciar a una coalición, ¿no? Para incorporarse a otra, siempre y cuando lo hagan en tiempo y forma, ¿no? Un partido político puede renunciar a una coalición e integrar otra, pero dentro del plazo permitido. Sí, Carlos Oropesa. Gracias, doctor. Efectivamente, se preserva este principio de consistencia, de unidad, digamos, en una elección federal para el cargo de presidente, senador, diputado federal, y en el ámbito local para gobernador, congreso local y alcaldías. Sin embargo, lo que sí pasa, doctor, en los procesos concurrentes, Sí. cuando coincide la elección federal con la Y local, local. sí ha sucedido, doctor, que mantienen la unidad en lo federal, un partido que está en una coalición, pero ese mismo partido en lo local, ¿qué creen? Aparece en la coalición con los partidos contrarios. Entonces, esto genera generalmente, aparte de una inconsistencia ideológica, genera el proceso de confusión en el electorado. Siendo una elección concurrente donde le dan 3 boletas federal y 3 boletas local, llega a suceder que como en la federal está en una coalición y en la local está en otra su partido por el que va a sufragar, pues a veces se van de corrido, doctor, Claro, y provocar genera un esa efecto confusión. de anulación, ya sea en Claro. la federal o en la local, por ese proceso de acomodo o de inconsistencia ideológica de algunos partidos, ¿no? Es cuanto, doctor. Gracias. Sí, eso es bien interesante y tiene toda la razón. Lo que pasa es que, bueno, aquí vemos, la ley limita por tipo de elección, ¿no? Y claro, digamos, además de las dirigencias, que no son lo mismo a nivel nacional que a nivel local, aunque tendría que haber una cierta coincidencia, cada entidad federativa tiene sus propias dinámicas, su propia lógica, y pues entonces también se está privilegiando como un cierto ámbito de autonomía, digamos, ¿no? Respecto a las entidades federativas, ¿no? Entonces, por eso es que no se hace extensivo este mandato de uniformidad en una elección federal a una elección local. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Se puede renunciar a una coalición y formar otra, siempre y cuando lo haga dentro del plazo, ¿no? Y los criterios, ¿no? Las coaliciones, las candidaturas comunes son manifestaciones distintas del derecho de asociación, no se pueden desvincular para inobservar las restricciones de una y la otra, ¿sí? Entonces, no se puede, en cuanto a las candidaturas comunes y las coaliciones, que los partidos formen coalición por una o varias candidaturas y que además tengan un número de candidaturas comunes que exceda el 25% de las coaliciones. ¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿no? O sea, si es una coalición flexible, no se pueden extender sus efectos por la cuestión de las candidaturas comunes. Igualmente, si 2 o más partidos presentan candidaturas conjuntas para un mismo tipo de cargo de elección, se tiene que hacer por un convenio de coalición, por los efectos jurídicos que esto implica, ¿no? Y bueno, ya por último, los alcances de la uniformidad, ¿no? 2 o más partidos pueden formar una coalición para participar en elecciones federales o locales. Si concurren en esto que ya decíamos, en las elecciones federales o locales, coaliciones totales para los representantes, se hace extensivo a los ejecutivos y también en las entidades federativas, ¿no? Si los partidos políticos se coaligan
para los representantes, entonces totalmente, entonces también para postular a candidato a gobernador. Ahora, no pasa lo mismo al revés, no tiene los efectos. O sea, si un partido establece una candidatura total para los representantes, esto se tiene que hacer extensivo al Poder Ejecutivo, más no al revés. Si se hace una candidatura común para el Ejecutivo, no se hace extensivo a los representantes. No sé si me explique. O sea, yo puedo coaligarme para efectos de la presidencial únicamente, y esto no implica que también me tengo que coaligar para senadores y diputados. Si en cambio la coalición total de senadores y diputados, tiene que ser automáticamente también presidente. ¿Sí? Bueno, entonces eso, ¿no? ¿Cómo se debe de entender la uniformidad de la coalición? Coincidencia de integrantes por tipo de elección. Ya decíamos a qué se refiere el tipo de elección. Y la postulación conjunta de candidatos cuando se coaliguen, la prohibición de participar en más de una coalición por tipo de elección. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Sí, Salomón Gorostieta. Voy a abrir la fila, ¿eh? Adelante, adelante. Con lo que se mencionaba anteriormente de la prohibición de transferencia de votos, bueno, no es ciertamente lo mismo, pero recuerdo que en una ocasión, antes de que saliera el López Obrador del PRD, hizo un llamado a que votaran por un partido distinto para que no sé si era un partido o dos distintos, para que no desaparecieran. No sé si era por la estrategia de conservar esos militantes y después hacer una coalición. Gracias. No, de nada. Sí, no recuerdo el caso específico, no sé si el partido formaba parte de la coalición o no, pero bueno, digamos, si un candidato que es postulado por 3 partidos, pues válidamente puede decir, voten por este o por este otro para esos efectos, ¿no? Lo cual, digamos, está en los lindes quizás de transferencia de votos, porque formalmente no se le están transfiriendo, simplemente es un llamado que hace un candidato, ¿no? Creo que no era, en ese entonces creo que él no era candidato, eran unas elecciones intermedias, me parece. Correcto. Ajá. Claro, y él era como líder, una especie de líder moral, ¿no? Omar Lombardi, por favor. Gracias, doctor. Pues primero, o sea, felicitarlo. La primera parte de la clase se me hizo muy interesante. Me acuerdo que en mis clases de la prepa como que eso me daba mucha hueva y al escucharlo hablar a usted dije, wow, o sea, sí me atrapó. Tomé apunte de los libros que nos recomendó, sí los voy a revisar. Y en esta parte de las coaliciones, me parece, o sea, yo entiendo que uno de los fines que persigue delimitar es no provocar confusión en el electorado, sí, ¿no? Pero pues igual está bien. Ni ventajas indebidas a los partidos, o sea, las dos cosas. O sea, que igual se siguen teniendo esas dos cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué sobreregulas algo y que mejor que el castigo venga, no sé, o sea, por no votar? Claro. ¿No? Por no votar por ese tipo de cosas. Pienso que se meten en camisa de 11 varas y tratan de pulir tanto que al final llegan al otro extremo, ¿no? Y entre extremos pasa lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Siempre la sobreregulación tiene 2 problemas. Una, que normalmente no se vuelve tan casuista que luego no ataja todos los problemas. Y la otra es que abre la puerta a la litigiosidad, ¿no? Y entonces siempre esos pormenores dan lugar para que se impugne algo, ¿no? Entonces, claro, siempre la regulación tiene como esa problemática. Creo que sí tenemos un sistema hiperregulado, tampoco es casualidad, ¿no? Porque hay muchos, digamos, razones históricas de controversia, de falta de credibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, conforme se vaya puliendo, supongo, va a haber menos reglas, pero yo estoy de acuerdo, siempre la mayor cantidad de reglas resuelven menos de lo que conflictúan, digámoslo así, ¿no? Sí, Carlos Oropesa. Gracias, doctor. En relación al caso que cita el compañero Salomón, no sé si se refiera al proceso intermedio del año 2009 en la entonces delegación Iztapalapa, cuando el personaje que él cita, hoy presidente, llamó a votar por un candidato del Partido Rojo de Izquierda, PT, y no por el amarillo, el famoso caso Juanito.
Sí, que aún siendo parte del Partido Amarillo, llamó a votar por el Por otro. Partido Rojo, ¿no? Eso fue en el año 2009, sí. delegación Iztapalapa, amigo Salomón, no sé si te refieras a ese caso. ¿Es cuánto? Sí, pues muchísimas gracias a todas, a todos por sus participaciones, por su asistencia. Espero que el módulo les haya parecido interesante, que haya despejado algunas dudas, interrogantes, obviamente que haya formulado algunas otras, y que esta parte última de la clase, pues sí fue como mucho más técnico-jurídica, no más operativa, pero que igualmente haya satisfecho como sus inquietudes. Les agradezco muchísimo otra vez y les deseo un feliz inicio de semana y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Saludos Gusto en a verlo, todos. Carlos. Buen inicio de semana. Gracias. Muchas gracias a todos.